Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:04, 7:04 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Marruecos no ha tramitado ninguno de los expedientes necesarios para repatriar a 6 varones marroquíes que murieron en la avalancha registrada a finales de julio en el espigón del Tarajal en aguas de Ceuta. El juzgado ceutí había completado todos los trámites y la documentación tras finalizar los trabajos del Instituto de Medicina Legal y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Solo faltaba entregar los expedientes a la delegación marroquí para autorizar el traspaso de los cuerpos. Se trata de 6 hombres procedentes de distintos puntos de Marruecos. 5 murieron durante la avalancha, ahogados o aplastados, y el sexto falleció en el hospital tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, cuando toda la documentación estaba lista y solo faltaba la autorización marroquí, las autoridades comunicaron que no tramitarían ninguno de los 6 expedientes. ¿Han escuchado ustedes bien? 6 de los 82 muertos en la invasión. 6 varones marroquíes, identificados con su nombre, su edad, su lugar de origen dentro de Marruecos, identificados por las familias. Las familias se los quieren llevar a Marruecos. España, por supuesto, deja que repatrien los cadáveres. Es más, les anima a hacerlo. Y va a Marruecos y no tramita el papeleo necesario para poder repatriar los cadáveres. ¿Qué especie de país tercermundista? ¿Qué especie de estercolero trata así a sus muertos? No parece indicar esta actitud en Marruecos que tengan demasiada buena conciencia con respecto a la invasión, ¿verdad? Ya saben ustedes que los terminales propagandísticos marroquíes intentaron difundir un informe, aquí por ejemplo, a través de gente que colabora con la revista Talayar y tal, intentaron difundir un informe culpando de la invasión a Argelia. Se ha intentado por todos los medios, por parte del gobierno español y el marroquí, lanzar el mensaje de que el gobierno de Marruecos no tenía nada que ver con la invasión. Por supuesto no se lo cree nadie. No se lo cree nadie porque 80.000 personas de distintos puntos de Marruecos no confluyen en la frontera con Ceuta si el gobierno de Marruecos no quiere. Eso de que no sabían lo que se estaba cociendo es una chorrada. Y eso de que, incluso aunque no lo supieran, que no detectaron el movimiento de 80.000 personas, no se lo cree nadie. Y además tenemos los testimonios de gente que entró en Ceuta y que dice que la propia policía marroquí les indicaba por dónde tenían que ir para entrar. Tenemos esos vídeos que circulan donde se ve a policías marroquíes acarreando en camiones a gente hacia la frontera de Ceuta. Es decir, sabemos que Marruecos lo organizó, al menos una parte del gobierno de Marruecos, o al menos una parte del Estado profundo de Marruecos, no sé, pero alguien en Marruecos lo organizó. Si fuera verdaderamente algo que le hubiera pillado por sorpresa al gobierno marroquí, algo que hubiera podido ser organizado por potencias externas, por ejemplo Argelia, para desestabilizar Marruecos, pues entonces, dado que han muerto 140 personas en esa invasión, pues Marruecos estaría indignadísimo, estaría diciendo: vamos a por los canallas que han hecho que 140 de nuestros compatriotas hayan muerto. Y sin embargo la actitud de Marruecos es: no han recogido los cadáveres que había en su lado de la frontera. Algunos de esos cadáveres el agua los ha llevado hasta las costas ceutíes. No admiten la repatriación de los cadáveres. Oiga, ¿tratas así a tus muertos? Solo se me ocurre una razón, que es que tienes la mala conciencia de que sabes que los tienes sobre tu conciencia. Y por eso te molesta la visión de esos muertos, ¿no? Eso, o eres un país tercermundista, eres un estercolero. Pues nada, que tenemos muertos marroquíes en Ceuta, las familias lo reclaman y Marruecos dice que tururú,
que no tramita el papeleo. Bueno, todo esto, por supuesto, está costando una cantidad de dinero inmensa a los españoles, además de generar pérdidas a los ceutíes. Vox ha exigido en el Congreso, ante la permanente del Congreso, que Marruecos corra con todos los gastos de la invasión. Escuchen. Vox ha defendido que los españoles no deben asumir las consecuencias económicas de la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado que sea Marruecos quien sufrague los costes derivados de lo que considera un acto de agresión contra España. La formación liderada por Santiago Abascal ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir al gobierno una auditoría rigurosa de todos los gastos ocasionados por la crisis y reclamar posteriormente su reembolso a Marruecos. La petición incluye tanto los costes ya generados como aquellos que sigan produciéndose hasta la completa normalización de la situación. Pues parece de cajón, ¿no? Aquí no tenemos por qué andar acogiendo decenas o centenares de miles de marroquíes, ni menores ni mayores. No tenemos por qué hacernos cargo de gastos que no nos corresponden, sobre todo teniendo en cuenta que a Marruecos le sobra el dinero. Vamos, digo yo que le sobra el dinero porque está construyendo un macroestadio de fútbol en Casablanca y está comprando armas como si no hubiera un mañana, con lo cual, pues si tienen dinero para eso, que se encarguen ellos de sus menores y de sus mayores. Pero suponiendo que es que, por alguna razón extraña que se me escapa, tuviéramos que encargarnos aquí de atender a esos menores marroquíes o mayores marroquíes, pues estupendo, pero una cosa es que los atendamos y otra cosa que lo tengamos que pagar. Si aquí viene un turista alemán y le da un paraflús mientras está de vacaciones, pues claro que le atendemos en el hospital, solo faltaba. Pero le pasamos la factura al gobierno alemán, porque es un ciudadano alemán. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con los menores marroquíes? ¿Por qué no le estamos pasando la factura a Marruecos? De los menores y de los mayores y de todas las ayudas sociales que se dé a ciudadanos marroquíes. Ayudas sociales que se den porque sí. El tío que viene a trabajar, pues evidentemente tendrá derecho a sus ayudas de paro, como todos los demás. Pero el tío que viene aquí por el morro, que no ha contribuido un céntimo de euro, que pone el cazo, pues oiga, estupendo. O sea, a lo mejor, pues el pobre hombre tiene hambre, le llenamos el cazo. Pero la factura a Marruecos. No tenemos por qué pagar nosotros a los menas de las narices. Y ya puestos, les pasamos la factura de la manutención de los menas y además la factura de todos los daños que los menas causen. ¿Qué tal? Pues me parece buena iniciativa de Vox. Bueno, ya saben ustedes el revuelo que se montó con lo de Italia, que ponía controles en los aeropuertos. Oiga, y que España reaccionó poniendo controles en los aeropuertos a los vuelos que vienen de Italia. Bueno, Italia confirma que a raíz de poner los controles, pues ha detectado y rechazado en frontera, en los aeropuertos, a 21 inmigrantes ilegales. Escuchen. El gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni mantendrá suspendido el acuerdo Schengen con España y los controles en puertos y aeropuertos hasta que se descarten por completo los riesgos para la seguridad de Italia, según ha anunciado el ministro del Interior Matteo Piantedosi. Durante su comparecencia, el ministro señaló que la medida ha permitido impedir la entrada irregular desde España a Italia de 21 personas, 6 de ellas de nacionalidad marroquí. Además, se han practicado 3 detenciones. El ministro defendió que la decisión italiana se ajusta plenamente al derecho europeo y acusó a España de responder con una lógica de represalia al imponer controles a los viajeros procedentes de Italia. No obstante, Piantedosi recalcó que el establecimiento temporal de los controles de las fronteras interiores con España no constituye una medida dirigida contra este país ni contra ningún otro socio de la Unión Europea. Vamos a ver. Italia, en vista de lo que ha pasado en Marruecos, donde el gobierno permite que entren 80.000 marroquíes, pues pone controles en los aeropuertos para los vuelos procedentes de España.
Aquí algunas voces decían, pero qué tontería, ¿cómo va esto? ¿Van a ir allí los irregulares? Pues resulta que Italia ha detectado a 21 inmigrantes ilegales que intentaban entrar en Italia procedentes de España vía aérea. ¿Me puede explicar alguien cómo es posible? Yo no tomo aviones cada 2 minutos. Creo que la última vez fue hace 2-3 años. ¿Usted viaja en avión, don Eric Guterres? No tanto, don Luis, ojalá, pero no es posible. No. ¿Cuándo es la última vez que viajó usted? ¿En avión? Pues Sí. hace unos cuantos años. Fui a Roma, si no recuerdo mal. Roma. ¿Y A Italia. para embarcar le pedían el carnet de identidad? Pues yo diría que no. ¿O sí? No estoy seguro, don Luis, no sé. No, decir. porque yo la última vez, hace un par de años, para embarcar, me hicieron enseñar el carnet de identidad, más que nada para ver que yo era la persona que ponía sí, el billete sí. de avión. O sea, antes de entrar en el avión, en el mostrador de la línea aérea, dice, por favor, enséñeme el carnet. Además te avisaban en la cola, lleven preparado el pasaporte o carnet de identidad para enseñarlo. ¿Cómo pueden haber entrado 21 inmigrantes ilegales en vuelos hacia Italia desde aquí, desde España? Si no tienen una documentación en regla, ¿cómo leche pueden viajar por vía aérea? La verdad es que me deja la cosa un poco sorprendido. Quiere decir que mañana llega aquí un terrorista islámico como inmigrante irregular y va a poder viajar en avión por toda Europa. ¿Me quieren explicar cómo? ¿Qué especie de controles se hacen? ¿Y por qué ciertas personas pueden saltárselos? No lo sé, pero ¿esto no debería investigarlo la policía española? ¿No debería pedir datos a Italia de, por favor, dígame en qué vuelos han llegado inmigrantes ilegales para ver cómo es posible que en España esos inmigrantes ilegales subieran al avión? Digo yo que parece que hay un cierto riesgo de seguridad ahí, ¿no? Y una transgresión de las leyes que regulan el tráfico aéreo. No sé. Si algún oyente sabe cómo es posible que 21 inmigrantes ilegales hayan subido a aviones en España con destino a Italia, por favor, que me lo diga a través de Twitter, porque es que no lo entiendo. Bueno, antes del eclipse, pues lo dijimos por activa y por pasiva. Oiga, que tengan ustedes cuidado con sus ojos, que no miren el sol durante el eclipse sin la protección adecuada. Bueno, y confiamos pues en que eso habrá ayudado a los oyentes de este programa a evitar lesiones oculares. Pero claro, no todo el mundo oye este programa. Y por el momento, pues lo que sabemos es que van de más de 500 atendidos en hospitales en toda España por lesiones oculares por ver el eclipse de manera inadecuada. Escuchen. Más de 530 personas han recibido atención sanitaria en distintas comunidades autónomas de nuestro país tras el eclipse total de sol que el pasado miércoles sumió a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad. Según los datos recopilados por Europa Press y a falta de conocer el balance de Canarias, la mayoría de las consultas estuvieron relacionadas con molestias oculares después de observar el fenómeno. En general se trató de afecciones leves, aunque también se registraron casos de mareos, malestar y golpes de calor. Las autoridades sanitarias habían recomendado extremar las precauciones y utilizar protección ocular homologada para contemplar el eclipse, debido al riesgo de sufrir daños en la visión por una exposición directa al sol. Bueno, ya lo habíamos comentado en nuestros micrófonos antes del eclipse, que siempre, después de cada eclipse en las últimas décadas, pues se registran cientos de daños oculares en personas pues que miraron sin la protección adecuada. Aquí van más de 500 atendidos por lesiones oculares generalmente leves. Pero las lesiones oculares verdaderamente graves pues suelen aparecer al cabo de unos días. Entonces, pues vamos a ver cuánta gente se va a quedar con algún tipo de secuela permanente por mirar el eclipse sin adoptar las precauciones debidas. Bueno,
hemos hablado del eclipse, fenómeno natural, hemos hablado de qué pasa con los vuelos a Italia. Pues ahora vamos a mezclar las dos cosas en esta siguiente noticia. Un fenómeno natural que está obligando a anular masivamente vuelos hacia Sicilia. La erupción del Etna está provocando el caos aéreo en Italia. El último episodio eruptivo del volcán Etna ha provocado la cancelación de unos 1000 vuelos y el desvío de otros 350 en Sicilia desde el pasado 6 de agosto. El aeropuerto Catania-Fontanarossa ha permanecido cerrado durante buena parte de estos días y ha prolongado la suspensión de las llegadas hasta las 8 de la mañana del día de hoy. Las interrupciones han afectado a unos 100.000 pasajeros y podrían suponer pérdidas de entre 13 y 24 millones de euros para el sector turístico. Ante el cierre del aeropuerto de Catania, numerosos vuelos han sido desviados a otros aeródromos de la isla, como los de Palermo, Trapani y Comiso. La situación también ha obligado a algunos viajeros a pasar la noche en las instalaciones aeroportuarias, mientras otros han recurrido a autobuses y trenes para continuar sus desplazamientos. Bueno, pues en fin, estas son cosas que pasan y que a veces provocan el caos. Si hay un doble terremoto en Venezuela, pues entonces hay unas consecuencias catastróficas. Si hay un terremoto en Colombia, hay unas consecuencias catastróficas. Si hay una erupción de un volcán en Sicilia, pues hay unas consecuencias catastróficas. Luego ya depende de lo que ese gobierno sepa o no sepa hacer, pues el que la gestión de esas catástrofes sea adecuada o sea inadecuada. Y luego pues hay fenómenos como la invasión de Ceuta, donde sí que se pueden prevenir las cosas y sí que se podían haber evitado. En el caso del Etna, ¿existen posibilidades de evitar este tipo de situaciones? Pues la verdad es que no. No se ha inventado todavía la manera de controlar un volcán, no se ha inventado la manera de evitar que el volcán entre en erupción. En el caso de los terremotos, ¿existe la posibilidad de evitarlos? Pues tampoco. No se ha inventado la forma de hacer que la tierra no tiemble. Lo que sí se puede es construir de forma que, si hay un terremoto, pues los daños sean mínimos. ¿Y con las riadas? ¿Se podría haber evitado una riada como la de Valencia? Pues la cuestión es que sí, se podría haber evitado. Se podría haber evitado si se hubieran hecho las obras oportunas en, por ejemplo, el Barranco del Pollo. Si se hubieran hecho las obras de represamiento necesarias, que fueron paradas hace 20 años. Si se hubieran despejado los cauces para evitar que una riada arranque maleza y provoque presas artificiales que luego revientan y hacen que el agua sea más destructiva. Hay tragedias evitables y otras que no lo son. Lo de que entre en erupción el Etna, pues no es evitable. Lo de que te mueran 200 personas en Valencia, sí era evitable. Y no se evitó. Y por cierto, el Tribunal Supremo sigue con las querellas en un cajón. Y al final, los responsables de que no se evitara la dana en Valencia se terminarán yendo de rositas por prescripción de los hechos, como con el apagón. Bueno, vamos con la información del tiempo con la ayuda de don Itham Garvin. Por cierto, hablando del tiempo, he visto una foto que me da mucha penita, de Teruel, del eclipse, donde estaban unos para ver el eclipse y justo en ese preciso momento se pone una nube por delante y no pudieron ver absolutamente nada. Eso sí, el fastidio les dejó una foto realmente maravillosa con la nube delante del sol. Bueno, vamos con la información del tiempo con la ayuda de don Itham Garvin y después una breve pausa publicitaria y a la tertulia del día, donde contaremos con doña María Jamardo y don Francisco Carrera.
El tiempo en Radio Libertad. Se espera un aumento de la inestabilidad en la península. Por la mañana, en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria habrá nubes persistentes como en los días anteriores y con precipitaciones en el Cantábrico. En el interior peninsular se darán chubascos en zonas montañosas del norte y sobre todo en el interior del tercio oriental peninsular, que pueden ser fuertes y ir acompañadas de granizo. En Canarias soplará viento moderado con probables rachas fuertes en zonas expuestas y con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y despejado en el resto. Las temperaturas en descenso en la península, sobre todo las máximas en el norte, donde puede ser notables, y en menor medida en el este. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.